Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia en esta primera hora. Hoy ya martes, y estamos 22 de diciembre en vísperas, preparación a esta celebración hermosísima de lo que es la Navidad. Y bueno, pueden comunicarse con nosotros. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día y también pidiendo la bendición para todos ustedes en este día. Pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. También tenemos nuestra página de internet montemaria.org/amor. montemaria.org/amor. Y tenemos también lo que es el canal 50.4, televisión abierta. Ahí pueden ustedes seguirnos y acompañarnos en nuestra programación las 24 horas al día. Con mucho gusto y hacerlo pues con esta intención y con este deseo. Muy bien, en este programa, en este día y de esta hora, lo que nos dedicamos a hacer es un poco aprender sobre cómo acercarnos a la palabra de Dios. Tenemos un método, el método de la Lectio Divina. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso rápidamente de todo lo que hemos visto. El primero de ellos es definir qué es la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? La lectura creyente. Lectura, gracias. Gracias, profesora. Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es fundamental y hemos visto que queremos cambiar, pero nos cuesta trabajo. A veces quiero, pero dices, es que hay muchas cosas que no me permiten, que no me ayudan, que no me facilitan el poder cambiar. ¿Qué necesito? Pues acercarme al único que me puede cambiar, al único que me puede transformar. Y ese único es Dios. Y es a través de su palabra. Entonces, lectura, ¿qué es la Lectio Divina? Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo. Bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto, al final de cuentas, es un proceso de toda una vida. Creo que hay circunstancias en nuestras vidas, buenas y malas, que nos van marcando, ¿sí? Hay unas cosas que decimos, son buenas, me encantaron. Otras son malas, que dices, ay, ¿cómo puedo? No puedo quitarlas, pero puedo, gracias a la palabra de Dios, que éstas sean transformadas. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los pasos de la Lectio Divina? Ya hemos hablado de algunos, vamos a retomarlos. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra de Dios. Tercer paso, meditación con la palabra de Dios. Cuarto paso, oración desde la palabra de Dios. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Repito, es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación de la palabra, oración con la palabra, contemplación y compromiso. Son los 6 pasos de la Lectio Divina. Estamos en el primer paso, que es la invocación. Entonces vamos a ver los pasos de la invocación, recordando qué es invocar. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es invocar? A ver, Nadia. Ajá, está en otra sintonía. Ándale. Invocar es llamar al Espíritu Santo dentro de nosotros para que actúe
en nosotros, para que actúe en nosotros y este actuar permita dirigirnos. A veces nos dejamos guiar, a veces no nos dejamos guiar, a veces somos capaces, a veces no podemos, y pues esto es también un ejercicio. Entonces es dejar actuar al Espíritu Santo. Y yo siempre hago la comparación de llevar el carro al taller. Si tú llevas el carro al taller es para que el mecánico te arregle el carro, pero el mecánico no te va a decir cómo vivir tu vida, cómo gastar tu dinero, dónde irte de viaje, cómo manejar tu familia. Entonces, a veces el Espíritu Santo lo tenemos como el mecánico, o a Dios como el mecánico, para que arregle un aspecto específico de mi vida, cuando realmente debería de ser todos los ámbitos. Y esto pues es uno de los ámbitos que nos cuesta más trabajo. Y bueno, va a ser necesario para todos nosotros entender este elemento, para todos nosotros comprender que dejar actuar al Espíritu Santo es la primera responsabilidad o lo primero que debemos de trabajar todos los días, dejar actuar al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los pasos de la invocación al Espíritu Santo? Primero, fe y apertura al Espíritu Santo. Y decíamos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe tiene tres aspectos fundamentales. Primero, es un don que recibimos de Dios. Y como don, como regalo, ahora por cierto que es el tiempo de recibir regalos y te los dan envueltos. No sé si les haya pasado, no creo, que dejaron un regalo sin abrir, pues sería casi imposible. Sí, así como que lo primero es, ¿qué será? ¿Qué será? La curiosidad mató al gato. Y segundo, dejarlo de usar. A menos que no te guste, o a menos que no sepas para qué sirva, o a menos que le des un uso que no es. Entonces, imagínense, la fe es un don que muy poca gente abre y muy poca gente usa. Entonces, ¿qué necesito? Abrir mi regalo y usarlo. ¿Cómo se usa? La fe viene entonces, es un don, y la fe viene de la escucha de la palabra y de la obediencia a la palabra. Y esto nos va a ayudar cuando vemos lo que es precisamente esta acción, ¿sí? Que es precisamente la fe. Es un don, viene de la escucha y de la obediencia. Luego, segundo punto de la lección divina, segundo punto de la invocación al Espíritu Santo. ¿Cuál es? Pureza de corazón, pureza de corazón. ¿Y qué se necesita para tener pureza de corazón? Tres elementos básicos. ¿Cuáles son? Confesión. Confesión es el primero. Tengo que confesarme, y más cuando estoy consciente de pecado mortal. ¿Sí? Esto es básico. Segundo, sanación interior. Todos los días perdonar, todos los días perdonar. Perdonar al que me lastimó, perdonar, ¿cómo se llama? Todos los días en la noche, Señor, yo perdono. Y hacer este ejercicio para poder tener pureza. ¿Qué es la pureza? Imagínense que yo tengo un vaso con agua. Es agua pura, pero si le pongo tantita sal, ya no es pura. Si le pongo azúcar, ya no es pura. Si le pongo limón, ya no es pura. Aquí me prepararon un tecito. Es agua, pero ya no es agua pura, porque le pusieron una cosita de estas del té, que bueno, pues ya no es agua pura. Nuestro corazón, ¿cuándo es puro? Cuando deseo y procuro solamente aquello que sea de Dios o que me lleve a Dios. Eso es la pureza de corazón. Pero necesito confesarme, sanar mi corazón. Y el tercer elemento, ¿cuál era? El tercer elemento va a ser lo que es cuidar lo que veo y lo que oigo. Porque a través de lo que veo y lo que oigo, pues me lleno de impurezas, ¿sí? Creo que a todos nos ha pasado, despertamos, oímos una canción y traemos el sonsonetito todo el día. O una imagen. ¿Cuántas veces la imagen se queda clavada? Por ejemplo, una imagen de sexo.
o de violencia, y que tienes en la mente y así como que dices, pero no, yo no la quiero. ¿Pero por qué? Porque tú lo permitiste o porque te llegó así de repente, estás en la televisión y una imagen, o en la internet y te meten una imagen. Y así es como nos bombardean, así es como. Entonces tengo que cuidar lo que veo, lo que oigo, lo que siento, para cuidar la pureza. Entonces hago una referencia a un pensamiento de Gandhi, que ya después yo le agregué algunas cosas. Cuida tus pensamientos porque estos se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque estas se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque estas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque esto se convierte en tu carácter. Cuida tu carácter porque esto se convierte en tu destino. Y cuida tu destino, que puede ser el cielo o el infierno. Y todo empezó con lo que permitiste que entrara en tu mirada, en tus oídos, en tus pensamientos o en tus sentimientos. Por eso la pureza de corazón. El otro elemento va a ser muy interesante. Es desprendimiento y docilidad. Desprendimiento y docilidad. ¿Qué significa eso? Desprenderse es quitar todo aquello que no sea de Dios o que me lleve a Dios. Personas, lugares o cosas. Y esto es lo más difícil. Pero también quitar costumbres de cómo veo. O sea, los ojos son para algo hermoso. La boca es para algo hermoso. El problema es cuando yo aprendo a usar las cosas que fueron creadas para algo y las uso para otra cosa. Voy a poner un ejemplo. Nuestra boca está para hablar, para alabar, para bendecir. ¿Qué tal cuando chismeamos, cuando juzgamos, cuando criticamos? Eso es el desprendimiento y cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados a hacerlo y lo hacemos con una naturalidad que, que hasta nos damos, ay padre, es que pues yo no me doy cuenta, me sale tan natural. Veo, critico, juzgo, ataco, señalo, condeno y esto puede destruir. Ahorita yo vengo de hacer una cuestión bien bonita. Me confesé ayer, fui con el Padre Che a confesarme, que por cierto, hoy es el aniversario del Padre Che. Y hoy, en la mañana, vengo ahorita llegando, hice mis oraciones y todo, y fui aquí a Guadalupe de la Mesa para pasar por la Puerta Santa y ganar indulgencia plenaria. Y tratar de luchar todos los días, tratar, ¿sí? Entonces, ¿y qué se necesita? Desprendimiento de todo pecado. O sea, propósito, que lo logremos, pero al menos tengo el propósito. Entonces, desprendimiento, ¿sí? Y docilidad. ¿Va a doler? Sí. Tengo personas que están aprendiendo a seguir las cosas de Dios y me están diciendo, padre, es que ahora pues ya no me gusta hacer lo que hacía antes, ya no hago lo que hacía antes y esto me está ocasionando problemas con mis amistades, ya no salen conmigo o me tachan de esto, me tachan del otro o me invitan a los paris y es que yo me ponía bien happy birthday to you y todo esto y ahora no lo hago. Y es desprenderse a veces de las amistades. Yo les digo, cuando uno quiere o trata de seguir las cosas de Dios, hay que estar preparado a desprenderse. Y muchas veces perderlo todo, perder amistades, a veces hasta familiares, siempre y cuando sea porque estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás sirviendo a Dios. Esto es lo importante. Entonces sería el tercero. El cuarto, que es en el que estamos, espíritu de oración. Espíritu de oración. Y recordando, ¿cuáles son los pasos de la oración? Primer paso, saber que Dios habla. ¿Sí? Y yo se los pongo así. Estás esperando la noticia de alguien. Alguien te va a llamar. En mis tiempos no había celulares, cuando yo estaba chiquito. Mi hermana tenía su novio. Entonces ella sabía que le iba a hablar y estaba al pendiente del teléfono como si fuera su vida. ¿Por qué? Porque sabía
¿cómo se llama? Que le iba a hablar el novio. Entonces sonaba el teléfono y brincaba como chapulín. Y lo que nos daba risa es que nosotros le ganábamos a propósito, para hacerle la mulada, ¿no? Pero si sabes que alguien te va a hablar, estás atento. Si sabes que Dios te va a hablar, deberíamos estar atentos. Y Dios habla. Dios nos habla a través del tiempo y las circunstancias, siempre. Obviamente nos habla a través de su palabra, nos habla a través de muchas circunstancias. Entonces, es algo que nos va a permitir poder crecer. Entonces, saber que Dios habla. Entonces, si sabemos que Dios habla, ¿qué tengo que hacer yo? Escuchar. Segundo, es la escucha. Muy importante dentro de la oración, que casi siempre lo que hacemos más en la oración, ¿qué es? Hablar, pedir. Señor, quiero, Señor, dame, Señor, ponme, Señor, quítame, mira que esta vieja, mira que este viejo, mira que este problema, mira. No está mal. Lo curioso es que Dios ya sabe lo que le vamos a decir. Si supiéramos eso, como que está bien decírselo, pero no perderíamos tanto tiempo en estarle diciendo y diciendo. Mejor hay que aprender a escuchar lo que Él nos quiere decir. Entonces, es saber que Dios habla, yo escucho. El tercero, ¿cuál es? Obediencia. Obediencia a lo que yo estoy escuchando, y va a ser muy importante para todos nosotros, ¿sí? Obediencia. Cuarto, rezongo, cuestiono. ¿Dónde viene esto? Lo vemos en Abraham y lo vemos en la Virgen María. Abraham, que se le había prometido algo, que iba a ser padre de una gran nación. Y ya estaba grande, ya había hecho todo lo que Dios le había pedido. Y le, oye Señor, ¿quién me va a heredar? Si no tengo hijos, me va a heredar mi criado. Y si tú me dijiste que iba a tener esto. Él está cuestionando, pero en función de una promesa que Dios le había hecho. Y lo curioso es que nosotros rezongamos ni siquiera de promesas que Dios nos ha hecho. Rezongamos de lo que yo quiero. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y me suena como a capricho de niño o de niña pidiendo algo especial. Y es que ya le pedí a Dios y no me escucha. Imagínate al niño que va con la mamá y la mamá no le prometió comprarle ningún dulce, ningún juguete, y de repente está ahí, mamá, quiero un juguete, mamá, quiero un dulce. Qué mal se ven esos niños, ¿sí o no? Más cuando hacen su berrinchito. ¿Qué diferencia hay en nosotros entonces? Hacemos, y pues la Virgen María, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y es también en el diálogo en cuanto a la invitación que le hace Dios a la Virgen María para cumplir la misión. Y ella cuestiona en este sentido de lo que es el planteamiento de la palabra de Dios, que es el cuestionamiento. ¿Se vale cuestionar? Sí. ¿Y qué sigue después? Me someto. ¿Qué significa someterse? ¿Qué significa someterse? ¿Qué significa someterse? Estar bajo la protección de Dios. No entiendo, no comprendo, pero me dejo guiar sobre lo que Dios me va marcando y me va guiando. ¿Ok? Serían estos el cuarto, el aspecto del cuarto paso de la invocación. Estamos con el espíritu de oración. Ahora, para poder entender mejor la oración, nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. La cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla completamente sobre la oración. ¿Qué hemos visto sobre esto? Hemos visto todo el Antiguo Testamento. Hemos visto cómo en el Antiguo Testamento se hacía oración. Vimos a Abraham, vimos a Jacob, vimos a Moisés, vimos a David, vimos los salmos, vimos los profetas. Vimos todos estos elementos dentro de lo que es la oración. Ahora bien, ya entramos en lo que es la oración en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y hemos visto ya dentro del Nuevo Testamento la plenitud de los tiempos. Y vimos del número 2598 al 2606,
Jesús ora. Jesús ora. Estuvimos viendo esto, cómo Jesús ora. Y ahora empezamos el 2606 y 2607 y 2608. Jesús enseña a orar. Jesús enseña a orar. Y ahí es precisamente este elemento que va a ser muy importante. Entonces vimos el 2607, ya no lo vamos a ver. Vimos el 2608, ya no lo vamos a ver. Vamos a entrar al 2609, ¿sí? Y va a ser muy importante para todos nosotros. ¿Qué es lo que nos dice el 2609? Lo vamos a leer primero y lo vamos a ir tratando de ir analizando. Sammy, te encargo la Biblia, please. Dice el 2609. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que hallemos, porque Él es la puerta y el camino. Bueno, vamos nada más a mencionar el 2608 para retomar por qué nos dice esto el 2609. 2608 ya lo vimos, pero lo voy a leer. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón, la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. ¿Se acuerdan que lo vimos? Qué importante es la reconciliación. Incluso la primera parte de la misa, hermanos, pidamos perdón a Dios por todos nuestros. O sea, la reconciliación. Hay reconciliación que se puede hacer en ese momento a través del acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado. Si lo rezo con devoción y tengo pecados veniales, ya se perdona. Si hay pecado mortal, ya es necesario un paso más fuerte, la confesión. Pero nos dice, si tú recuerdas que hay algo que tiene tu hermano contra ti, ve y reconcíliate antes de presentar tu ofrenda. Ok, y vimos algunos pasajes. El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Y uno dice, bueno, pues es la persona que me quiere hacer daño. A veces mi enemigo es la persona que está más cerca a mí. En el sentido no porque sea mi enemigo, sino porque es la que me lastima, porque es la que me falla, porque es la que me traiciona, porque es la que me duele. Hay que aprender a orar por ellos. Orar al Padre en lo secreto. Y veíamos la importancia. En lo secreto significa en mi corazón, dentro de mí. Y ya lo habíamos analizado. Y lo más curioso, no gastar muchas palabras. No, muchas palabras no. Hay que orar sí, y orar mucho. Pero, ¿recuerden cuál es la parte más importante de la oración? Entonces, hay que orar mucho, no con muchas palabras. Ahí vemos, si ustedes pueden checar después, las citas bíblicas que refieren sobre esto. Perdonar desde el fondo del corazón al orar. Uno de los aspectos siempre dentro de nuestra oración. Si ustedes se dan cuenta en las misas que tenemos, que llamamos de sanación, unas misas importantes, le damos un tiempo especial después de la prédica a la sanación. Entonces, creo que es un signo característico en Monte María. No sé los demás sacerdotes, pero al menos aquí, por ejemplo, misas de sanación o misas, por ejemplo, de Navidad, misas importantes que se presta para ese momento, pues siempre terminamos la prédica con un momento de reconciliación. Y la pureza del corazón. Ya vimos que es la pureza. Lo vimos hace unos momentos en el repaso, si se acuerdan. Ok. Y la búsqueda del reino, que es la pureza, procurar y desear todo aquello que sea de Dios o me lleve a Dios. El problema es que a veces yo me aferro más a algo que no me lleva a Dios y creo que puedo manejarlo, y no es cierto. Tarde o temprano te aleja de Dios. Y por último, esta conversión está toda ella polarizada hacia el Padre. Es
filial, o sea, de relación con el Padre. Veíamos en números anteriores, ¿cuál es la innovación de la oración de Jesús? Que es filial. Todas las oraciones del Antiguo Testamento es hacia Dios, pero Jesús nos viene a enseñar una oración diferente. ¿Cuál es? Se dirige al Padre. Y una oración de amor, no de me va a castigar, me va a pegar, sino del Padre. Muy bien. Ahora sí, entonces retomamos el 2609. ¿Qué es lo que nos dice? Decidido así el corazón a convertirse, decidido el corazón así a convertirse, aprende a orar en la fe. Entonces, ¿cuál es uno de los pasos fundamentales en la oración para poder que funcione? El querer cambiar. El querer cambiar. Para que la oración tenga esa fortaleza. No quiere decir que lo vas a lograr siempre o no de un solo golpe. Lo importante es la intención. Hace unas semanas, no serán unas 2 semanas, hablaba sobre la formación de la conciencia en los niños, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hicimos esa dinámica del estambre? ¿Sí? En la misa de 12 ya lo especifiqué más. La recta decisión y la recta intención. ¿Qué es una y qué es otra? Las dos forman la conciencia. La recta decisión, todo aquello que sea agradable a Dios y que me lleve a Dios. Por ejemplo, mandamientos, obras de misericordia, rechazar los pecados capitales. O sea, la recta decisión es, estoy tomando la decisión de hacer algo que es agradable a Dios. Ahí no hay problema. Luego, la recta intención, ¿con qué intención lo hago? Voy a poner un ejemplo. Voy a corregir a alguien. Eso, y porque está mal, eso es una obra de misericordia, ¿sí o no? Pero la intención es fregarla. ¿Ya ves? Estoy yo bien y tú estás mal. Ya la intención ya no es correcta. Entonces, ¿sí? Otro ejemplo. Tienes la recta intención, pero la mala decisión. Es que tengo una amiga que ya no quiere tener hijos y yo quiero ayudarle y le recomendé que se pusiera su dispositivo intrauterino. Tu intención es ayudar, es buena tu intención, pero la decisión es correcta, pues ya no. Entonces, lo importante en los niños es aprender a formar la conciencia, lo bueno de lo malo. ¿Y qué creen? No va a ser fácil porque son rebeldes. Bueno, somos rebeldes. Si nosotros, que ya somos adultos, somos medio mulas, imagínense, pues hay que tenerle paciencia a los niños. Hay que tenerle paciencia, la ciencia de la paz. Roma no se construyó en un día. La ciencia de la paz, esa es la paciencia. Entonces, creo que es importante entender esto. Por eso dice, decidido así el corazón a convertirse. Aprende a orar en la fe. ¿Por qué muchas veces no aprendemos a orar? Porque me acerco a Dios sin la intención de cambiar. De hecho, díganme uno de los pasos importantes dentro de la confesión. Tercer paso de la confesión. Tercer paso de la confesión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las 4 son catequistas, ¿eh? A ver, 4, ¿cuáles son? Propósito de enmienda. Propósito de enmienda. Examen de conciencia. Dolor de mis pecados. Propósito de enmienda. Decir los pecados al sacerdote, que sería la confesión, cumplir la penitencia. ¿Cuál es la parte importante de todo? Bueno, todo eso es importante, ¿no? Propósito de enmienda. El ejemplo es, estoy viviendo en amancebamiento y quiero confesarme. Padre, estoy viviendo en unión libre y quiero confesarme. No puedes. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es como querer llenar un vaso con agua, pero el vaso no tiene la tapa de abajo. Le echo el agua, la va a retener. ¿Qué es la tapa? El propósito de cambiar. Que lo logremos es diferente. Aquí, ¿cuál sería propósito de enmienda? Me separo. O
me caso o vivo como hermanos, aunque no es muy recomendable eso porque pues, el problema es que la mujer en ese sentido puede decir, ah, sí, yo como sin, pero el hombre no. Entonces tiene que ser de mutuo acuerdo y vivir y dormir en camas separadas y si posible en cuartos separados, porque el diablo es diablo. Por eso dice el refrán, entre santo y santa, parel de cal y canto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carne es carne. Entonces, esto es importante. Entonces, ya vimos la importancia de la oración. Ahora, ¿cuántas veces hemos acercado a hacer oración sin este pequeño requisito? O sea, no quiere decir, repito, no, padre, pues es que lo he intentado. Lo estás intentando, es lo que cuenta. Tienes el propósito que se te quite ese genio de la fregada, que se te quite ese juzgar, que se te quite la lujuria, que se te quite la gula, estás luchando. Dios ve tu intención, Dios lo ve. ¿Por qué creen que es tan importante todos los días en la noche hacer un examen de conciencia? ¿Para qué? Ok, fallé en esto, tengo el propósito de corregirlo. Dije esto, tengo el propósito y entonces hago mi oración. Por eso dice, decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. Ahora yo entiendo por qué mucha gente no ha aprendido a orar o no hemos aprendido a orar. Porque nos ha faltado un paso fundamental, que es querer cambiar. Una de las cosas para darle una oportunidad a una persona que te ha fallado muchas veces, ¿cuál es? Que quiera cambiar. Voy a poner el ejemplo de un alcohólico. Ha dañado a su familia y la familia le dice, es que no. Y no da signos de cambio. ¿Por qué? Porque, no, yo lo puedo controlar, voy a seguir tomando, pero yo lo puedo controlar. No hay propósito de cambio. ¿Cuál sería un propósito? Ir a Alcohólicos, solicitar ayuda profesional, luchar verdaderamente y que se demuestre que está luchando, ¿no? Para que pueda realmente la familia. Yo decía, no te preocupes. La familia, es que tengo oído de tísico. La familia poderle creer de que realmente se está cambiando, que está luchando contra todo eso. Y esto, si no se hace, pues la gente no va a creer en ti. Obviamente, ¿quién puede ver tu intención? Solamente Dios. Y al final de cuentas, ¿la oración para con quién es? Con Dios. Entonces, vamos a agregarle un punto más a la oración. Ya teníamos 5. Vamos a agregarle un sexto, pero vamos a acomodarlos. Primero es saber que Dios habla. Segundo, que yo escucho. Tercero, querer cambiar. Querer cambiar. Cuarto, obedezco. Quinto, es primero Dios habla, segundo yo escucho, tercero querer cambiar, el deseo de conversión, luego seguiría yo obedezco, quinto yo rezongo y sexto me someto. Por poner un orden, claro, no es que tenga que ser el orden perfecto, pero ya incluimos un aspecto más en la oración. Y yo, ¿de dónde saco todo esto yo? No lo estoy inventando, viene el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, tener el catecismo en la Iglesia Católica, hay que comprarlo, hay que conseguirlo, nos va a ayudar mucho. Ok, seguimos. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios. La fe es una adhesión filial. ¿Qué significa esto? Que descubro a Dios como Padre. El problema es que muchos de nosotros tenemos tal vez una imagen no muy buena de papá, porque nos abandonó, porque no lo conocimos, en algunos casos porque abusó de nosotros, otro caso porque fue alcohólico, otro caso porque se dedicó solamente al trabajo o era muy violento. Entonces de repente, imagínate, le dices a un niño, Dios es tu padre,
Dices, oye, si no puedo con este y luego me mandas otro, paso sin ver. No me interesa tener otro padre. Y ahí es en donde nos damos cuenta de esta necesidad de sanar, perdonar a papá y a mamá. Entonces dice, la fe es una adhesión filial a Dios. Realmente, la pregunta aquí sería, ¿realmente siento a Dios como un padre? ¿Es verdaderamente un padre? En la posada de los colaboradores, que ninguna de las cuatro estuvo. Ah, no, tú sí. Sí, y estuvo muy bonita, la verdad. Yo les decía al finalizar que una de las cosas que he aprendido del Padre Che al finalizar de la confesión es a decir, lo decía yo para mí, pero a partir de ayer empiezo a decírselo a la gente y es hermosísimo. Cuando lo quiero decir por primera vez se me olvida. Lo tengo ahorita les digo en dónde. Está en el Salmo y fue del, no me acuerdo ahorita. Qué bueno es, grande es el Señor. Ay, Dios mío. La digo, pero cuando la quiero decir así, porque es eterna su misericordia. Bueno es el Señor. Ya. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Imagínate, vienes con todas tus miserias y que el Señor te diga, no importa, te perdono. Entonces, al terminar la confesión, le digo yo a la gente, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. O sea, descubrir la misericordia de Dios por mí. Porque mi miseria toca el corazón de Dios. Y esto nos hace reconocer que Él es bueno y que es eterna su misericordia. Entonces es cuando empiezo a acercarme a Dios como un padre, como un verdadero padre que me conoce. Por eso Jesús utilizaba parábolas de la misericordia. ¿Se acuerdan una parábola de la misericordia, Scarlett, para que despiertes? A ver. En Lucas, el hijo pródigo, que sale el padre cuando, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Ándale, vete. Y desgastó todo y fue un desgraciado infeliz, como yo comprenderé. Pero regreso a la casa del padre. Normalmente, ¿qué hacen? Ya ves, yo te lo dije, pero tú no me haces caso. Yo sé que ustedes no son así. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Sale al encuentro de ese hijo. Tráiganle un anillo, la dignidad, el puesto que tenía. Tráiganle una túnica, pónganle sandalias nuevas. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado. Qué hermoso es encontrarse con Dios como Padre. Y esto es algo increíble. Ahorita que fui yo allá, le pregunté a la secretaria, ¿cuál es la puerta santa? Dice, pues la puerta principal. Le digo, pero no le han puesto nada. Le digo, si yo hubiera tenido ese privilegio, aquí le hubiera puesto lucecitas, ¿cómo se llama? Reflectores, puerta santa, pásale por aquí. Bueno, pero es mi parecer, ¿no? O sea, mi humilde opinión de lo que pudiéramos tener ahí. Entonces, ok, la canción. Uno de los aspectos básicos dice, la fe es una adhesión filial a Dios. Otra cosa que tenemos que tener entonces dentro de, no, eso bueno, la oración no, pero sí de la fe. La fe, decimos, es un don, viene de la escucha, viene de la obediencia, porque Él es mi Padre. Entonces, ¿por qué lo voy a obedecer? Porque es mi Padre, porque Él es mi Padre. Entonces, vamos a ir viendo estos elementos que van a ser importantes para poder ir creciendo. Entonces, es la adhesión filial a Dios.
La fe es una adhesión filial a Dios, pero dice, más allá de lo que siento y de lo que comprendo. ¿Cuál es el problema de nuestra relación con Dios? 2609. Sí, dice, la fe es una adhesión filial a Dios más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Dos aspectos básicos que nos impiden crecer en la fe. El sentimiento. No siento nada. Es que o me dejo llevar por el sentimiento hacia una persona, hacia una situación, coraje, odio, miedo, y entonces ya no estoy trabajando. Entonces dice, la fe va más allá de lo que siento. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Que el sentimiento no puede gobernar mi vida, no siempre. Mi voluntad, ¿dónde tiene que estar unida? Con la voluntad de Dios. Pero normalmente, ¿dónde está unida mi voluntad? Con el sentimiento. El sentimiento se mueve, y ¿quién viene como perrito faldero detrás del sentimiento? Mi voluntad. Lo que siento hace que yo decida lo que voy a hacer. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces por lo que siento he dicho, he hecho algo? Ay, ¿por qué? Por menso. Porque no he aprendido que la fe va más allá. O sea, la obediencia va más allá de lo que siento y de lo que comprendo. ¿Qué significa comprender? Comprender significa meter. Meter en una situación. Voy a comprender la miel. La voy a meter y la voy a analizar y la voy a poder ver. O sea, la puedo meter. Comprender es meterlo en mi cabecita. Y mi cabecita pues tiene límites. Entonces, comprender los designios de Dios, ¿se puede? No se puede. Hay una anécdota muy simpática con un santo. Creo que era San Agustín o Santo Tomás, no recuerdo. San Agustín, creo. Dicen que iba caminando por la orilla de la playa, meditando, tratando de comprender el misterio de Dios, uno de los tantos misterios de Dios. Y llegó y se encontró con un niño que estaba jugando con una palita y estaba llenando la cubeta con la palita de agua de mar, y ya estaba llena y la seguía llenando. Y entonces San Agustín le dice, ¿qué haces? Pues quiero meter el agua del mar en esta cubeta. Y le dice, pero ¿cómo se te ocurre que puedas meter la grandeza del mar en tu cubeta? Y el niño voltea y le dice, ¿y cómo crees se te ocurre a ti querer entender a Dios en tu cabecita? Pues así como que ya, esa es la respuesta. Entonces, hay cosas que no comprendemos. Por eso la fe es obediencia, es confianza, es someter. Duele, pero ¿cómo voy a poder? Es simplemente, Señor, me abandono en ti. Es dar el paso al vacío, pero yo no veo quién me va a sostener. Yo no veo la seguridad de una red. Yo no veo a dónde voy a caer. Es confianza filial. No comprendo, no veo, pero me abandono. Y eso cuesta mucho trabajo. Por eso es un ejercicio de todos los días. Pero las preocupaciones de esta vida nos desvían. Por eso decía el Señor a través de uno de sus discípulos, velad y orad. Bueno, lo decía el Señor, velad y orad, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Resistirles firmes en la fe, firmes en la fe, que nos va a ayudar a poder. Entonces dice, la fe es una adhesión filial a Dios. Ya entendimos esto. Más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Entonces, ¿cuál sería un ejercicio interesante? Aprender a desprender mi voluntad de lo que siento. Digo, si quieren. Es que pusieron una cara a las 4 como diciendo, ay, háblenos de otra cosa. Esto es fundamental. Pero bueno, dice más adelante, se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Entonces,
Qué bueno que pusieron esa cara, porque no es posible para ustedes. Pero Jesús ya nos abrió el acceso para poderlo hacer. Por eso necesitamos de su gracia, necesitamos de los sacramentos. Se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Puede pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y el camino. Y terminamos buscando este pasaje, Mateo 7:7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice así, de 7 al 11. Mateo 7 al 7. Perdón, del 7 al 11. Mateo 7, 7 al 11. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre ustedes que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Si pues, vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Y luego, ahí mismo, 13 al 14. Nos saltamos al 13. Entrad por la puerta estrecha. O sea, las gorditas no pueden entrar. Y no me refiero a gorditas o gorditos de lonja, sino porque traemos muchas cosas. Ya entendemos a qué se refiere la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Con esto terminamos nuestro programa, nuestra primera hora, no tanto el programa, pero sí la primera hora. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les quite, les bendiga, Señor, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.